Claudio Torres, como estudiante del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Venimos ante usted con unas preguntitas a usted, pastor principal de la Iglesia Alianza Central Loja. Empezamos. Pastor, ¿qué fue lo que le inspiró a convertirse en pastor? Bueno, gracias, estimado Daniel, y también a Carlita que está ayudándonos con las cámaras. Una de las cosas que consideramos siempre es el llamado de Dios, el sentir el servicio al Señor. Yo creo que es eso lo que le inspira a uno, o sea, realmente antes que una inspiración es el llamado de Dios al servicio de su pueblo, a predicar su palabra, a ver que hay gente necesitada que busca muchas maneras de cómo salir de sus crisis emocionales, incluso económicas. Entonces ese llamado a poder decir que el camino sigue siendo Cristo y seguirá siendo Cristo, creo que es un llamado, es algo que Dios pone en el corazón de uno, de servirle, de predicar y poder anunciar su palabra. Pastor, ¿cómo describiría su llamado ministerial? Bueno, yo creo que fue una de las cosas que sucedió en mi vida justamente cuando estaba yo todavía por tercer año de medicina. Pero yo creo que uno de los consejos que recibí de mi papá fue: espera que Dios abra las puertas. O sea, eso fue clave porque al final Dios permitió que yo llegue incluso a hacer la especialidad y todo eso, sin entender por qué Dios lo hacía, pero con el tiempo uno va entendiendo por qué. Entonces este llamado que uno puede describirlo es algo que Dios pone en uno, hacerlo, seguirlo y no poner condiciones, sino querer realmente servir. Entonces yo creo que básicamente fue algo que Dios lo estableció y, como bien supo decirlo el pastor Claudio, pues abrió la puerta cuando fue el tiempo justo. Antes no fue y fue en un momento justo. Pastor, ¿cuáles son los mayores desafíos que ha tenido dentro de su ministerio? Bueno, el principal desafío fue tomar una decisión radical entre mi profesión y lo que amé desde niño. Yo siempre recuerdo que desde muy pequeño quise ser médico cirujano, y llegar un momento donde tenía que tomar la decisión de, bueno, ¿dónde vas a estar más tiempo? ¿En el ministerio o vas a seguir ejerciendo tu profesión? Creo que fue el principal desafío. Eso fue lo más difícil. Gracias a Dios se tomó la decisión en la IADEL, la cual Dios ha bendecido. Otro gran desafío también ha sido, por ejemplo, ese periodo de transición de lo que fue el pastor Claudio Benjamín, que fue, por decirlo, el pastor, no es bueno poner épocas, pero sí fue así, una época donde la iglesia cristiana evangélica tenía una modalidad de llevar los cultos, una modalidad de hacer las cosas, y venir con vientos de cambio pues es difícil. Gracias a Dios el pastor ya inició esos vientos, pero sí fue algo difícil. Por ejemplo, el hecho de la manera de predicar también fue otro desafío, poder hacer eso. Y creo que otro gran desafío ha sido acá en la iglesia, que ya lo empezó también el pastor Claudio, fue la formación de siervos, realmente con esa mentalidad de servir, no con la mentalidad de liderazgo en el sentido de ejercer autoridad o autoritarismo, sino realmente ejercer una autoridad en el servicio. Eso creo que fueron los principales conflictos que tuvimos que vivir. Pastor, ¿hay algo que le hubiese gustado escuchar o algo que le hubiese gustado conocer antes de empezar su ministerio? Creo que sí, yo creo que hubiese sido bonito, por ejemplo, un poco más en el asunto de la preparación. Realmente sí es algo, porque hay algo interesante, o sea, a veces la gente se confunde, ¿no? El don es algo que Dios te pone, que Dios te capacita, pero también es bueno uno como persona pues, buscar la manera de capacitarse en lo que uno va a hacer. Entonces yo creo que sí hubiese sido un poco ver la visión básicamente de cómo realmente es el trabajo en la práctica, ver testimonios de personas. Creo que hubiese ayudado bastante y poder conocer ese tipo de cosas. Uno se enfrenta a situaciones que no conoce. Por ejemplo, uno llega y dice, bueno, cómo es el manejo de, por ejemplo, de las finanzas de una iglesia, esas cosas que uno ha estado en una iglesia, pero el manejo nunca lo ha visto porque lo hacen otras personas. Pero cuando uno está ya involucrado, te encuentras con asuntos de pagos, con asuntos de cómo hay que hacer tal cosa. Entonces también la parte financiera, ese tipo de cosas, o sea, como lo digo, o sea, serían testimonios de personas que ya tienen mayor experiencia y que nos indiquen, bueno, cómo se manejan las cosas en aspectos que uno realmente no ha compartido nunca. Pastor, ¿cómo equilibra su vida personal con su vida ministerial? Ese es un punto muy importante. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que muchos pastores fallaron. Lo aprendimos, creo, ¿por qué? Porque era muy común, por ejemplo, que los hijos de pastores no quieran ser pastores porque nunca tenían al papá. Entonces era clásico. Entonces, pero gracias a Dios hemos podido aprender que el tiempo de descanso es valioso, o sea, es un tiempo de la familia. O sea, aprendimos a poner el orden de que Dios va primero, segundo va la familia y tercero va la iglesia.
Entonces, cuando hay el tiempo de descanso, el tiempo de familia, pues es el tiempo en el que uno realmente tiene que desconectarse del servicio en la iglesia. No a Dios, obviamente, o sea, recién tuvimos el periodo de descanso. En ese tiempo estuvimos ayunando, estuvimos orando, pero en cambio con la iglesia no nos apartamos. Entonces, ese creo que es el equilibrio, o sea, realmente respetar los tiempos de descanso, que creo que en algún momento los pastores no lo supieron hacer, porque a veces el pastor salía de vacaciones, pero lo llamaban por alguna cosa y dejaba a su familia, y entonces no se dejaba nunca de trabajar. Entonces yo creo que ese es el equilibrio que se puede lograr, respetando tanto el tiempo de la iglesia como el tiempo de la familia. Pastor, ¿qué mensaje considera esencial para la iglesia de hoy? Yo creo que el mensaje esencial para la iglesia de hoy es regresar a, primero, que Cristo es todo. Como dice nuestro himno, no solo Cristo, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero hay que añadir algo, siempre, que es de la dirección del Espíritu Santo. Creo que es algo que, al menos en nuestra denominación, no se habló durante mucho tiempo, la dirección del Espíritu, el poder ver lo sobrenatural de Dios, regresar a ese mundo donde Pablo decía presentar el Evangelio con señales de poder. Yo creo que eso es esencial, que la iglesia brille hoy más que nunca, no solamente predicando la palabra, sino con hechos que demuestren no solo el testimonio de la persona